Yo creo que va. Listos. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Les damos la bienvenida a este de nuestro último encuentro del Seminario de Investigación Activista y Coproducción de Conocimientos, último encuentro del semestre. Y esta sesión tiene por tema historias y resistencias anticarcelarias en Ecuador y Perú, y contaremos con la participación de investigadoras de estos dos países. Entonces vamos a comenzar escuchando a las compañeras de Ecuador, de Mujeres de Frente, a las que paso a presentar brevemente. Nadia Riva. Antes de presentarlas, una aclaración, porque en nuestra programación teníamos a Andrea Aguirre y Sandra Tacipanta, pero ellas, por diferentes motivos de fuerza mayor, no van a poder estar con nosotros hoy, pero otras dos representantes de la organización Mujeres de Frente sí podrán compartir con nosotros hoy. Entonces, ahora sí, las presento, Nadia Rivadeneira y a Heidi Mieles, que son integrantes, como dije, Mujeres de Frente, que es una organización que nació en 2004 como un colectivo conformado por mujeres presas y no presas en la cárcel de mujeres de Quito, Ecuador, embarcadas en un proceso de investigación feminista antipenitenciaria. Actualmente constituye una amplia comunidad de cooperación y cuidado integrada por mujeres diversas y desiguales, mujeres presas y escarceladas, familiares de personas privadas de libertad, comerciantes autónomas de las calles, recicladoras de residuos urbanos, trabajadoras del hogar, de la limpieza y de las ciencias sociales, maestras y profesoras, mujeres indígenas, mestizas, afrodescendientes y cholas, así como personas sexualmente diversas. Mujeres de Frente es una organización feminista popular y antirracista contra el castigo. Asimismo, es una comunidad de reflexión, producción y cuidado entre mujeres, niñas, niños y adolescentes. Nadia Rivadeneira es investigadora, educadora popular y activista feminista. Forma parte de Mujeres de Frente desde 2004, donde ha participado en procesos de organización comunitaria, formación política, investigación activista y acompañamiento a mujeres, familiares y comunidades atravesadas por la violencia, el encarcelamiento y la desigualdad. Actualmente es coordinadora de la Escuela Raíces, un espacio de formación política y educación popular de Mujeres de Frente, y también colabora con Flaxo Ecuador en proyectos de investigación, vinculación y gestión. Y Heidi Mieles es investigadora, educadora popular y activista feminista de Mujeres de Frente, donde ha participado en procesos de organización comunitaria. Bienvenidas, compañeras, muchas gracias por aceptar participar del seminario y les damos la palabra. Bueno, muchas gracias a todos, todas, todes por estar aquí, por darse el tiempo. Queremos pedir una disculpa a nuestra compañera Andrea, que en realidad, y Sandra, que en realidad quienes eran las delegadas para estar hoy aquí. Bueno, tuvieron algunos problemas, pero estamos Heidi y yo, que también somos de Mujeres de Frente. De hecho, yo estoy en Mujeres de Frente, soy fundadora junto con Andrea. Entonces, Heidi y yo también tenemos bastante conocimiento sobre investigación, coordinamos procesos de investigación. Entonces, bueno, ahora vamos a presentar, a mostrar unas diapositivas para nuestra charla de hoy. Y cualquier cosa, luego recogeremos las preguntas. Entonces, le voy a pasar a ahorita Heidi, que tuvimos problemas de internet, entonces le voy a compartir la presentación para que Heidi pueda ayudarnos compartiendo también. Les pido un segundito. Em, Pero hasta eso empecemos también presentándonos como organización, tal vez ya. Bueno, hola a todos y gracias por conectarse hoy día a escucharnos. Como bien decía Nadia, no pudieron venir nuestras dos compañeras que habían sido delegadas, pero justamente la importancia y de lo que queremos hoy día hablar, que es el trabajo organizativo, nos permite trabajar sabiendo que lo que hacemos es comunitario, es conjunto, el conocimiento se construye en una red amplia de sabidurías y por esa razón, pues podemos hoy día estar junto a nuestras compañeras. Entonces, ahora sí, por fin ya tenemos la presentación, ya la vamos a poner, un segundito. Voy a llorar. Aunque el internet está... sí, América Latina, el internet falla a veces. Y ya probamos antes de comenzar y se dañó.
Muy bien. Espera, aún está pasando. Ya. Luego nos confirman por ahí si Sí, se se puede ve. ver, ¿ya? No, no está. Bueno, vamos a empezar. Nosotras, hasta que Heidi haga los temas logísticos, les vamos a empezar contando que nosotras somos una organización feminista y popular que está desde 2004, se creó en 2004 en la cárcel de mujeres en ese entonces de El Inca. En ese entonces el sistema penitenciario era bastante diferente al sistema penitenciario que tenemos ahora en Ecuador. Entonces, nosotras empezamos en la cárcel de mujeres del Inca a producir desde ahí conocimiento con nuestras compañeras y presas y no presas. Y empezamos como a hacer una serie de diálogos, de discusiones con nuestras compañeras que estaban internas en la cárcel y las que nos denominábamos externas, es decir, las que entrábamos a trabajar en la cárcel y luego salíamos. Entonces, a partir de ahí empieza como nuestra noción de investigación popular, investigación feminista, investigación activista dentro de la cárcel de mujeres. En ese entonces, en 2004, Mujeres de Frente hizo dos procesos de investigación popular con nuestras compañeras. Una revista que se llamó Sitiadas. Sitiadas fue un nombre que le dieron las propias compañeras presas de ese entonces. Decían, nosotras estamos en un estado de sitio permanente. Y entonces así creamos una revista de investigación contando un poco las necesidades que habían dentro de la cárcel. Y luego fuimos hacia una segunda sitiadas con un conocimiento un poco mayor, porque en la primera sitiada descubrimos que muchas de las compañeras dentro de prisión no sabían leer ni escribir. Y nuestra primera sitiada fue una revista totalmente escrita. Entonces, en la número 2 dijimos, no, tenemos que romper esta barrera con nuestras compañeras de la cárcel y la revista Sitiadas fue sobre todo en audio, o sea, fue una revista escrita, sí, que se imprimió, pero también en audio. Entonces eso, digamos que ahí pudimos como romper una primera barrera que cuando produjimos la primera revista no la habíamos tomado en cuenta. Entonces, bueno, así empieza nuestro proceso de investigación activista también. Entonces, para nosotras, pensar la investigación es una práctica de organización, memoria, cuidado e intervención pública, ¿no? Entonces, nosotras aquí lo que queremos es como nombrar lo que hacemos, cómo es nuestro proceso de investigación, cómo trabajamos desde lo cotidiano, profundizar ideas de investigación activista, como de producción de conocimiento, compartir ejemplos concretos de lo que hemos hecho, de lo que hacemos y también abrir unas preguntas metodológicas que yo creo que es interesante también para entender esta investigación activista también tiene una metodología detrás, ¿no? Entonces, nosotras partimos diciendo que el conocimiento no empieza en la academia, también se produce, sobre todo en la organización, ¿no? Yo ahora que estoy también involucrada en la academia, puedo decirlo así con ciencia cierta, el conocimiento, no, la academia, claro que aporta, pero nosotras decimos el conocimiento es situado, se produce en nuestras propias vivencias, en nuestros propios saberes, ¿no es cierto? Y entonces mucho más desde los territorios. Bueno, aquí les compartimos una imagen de un poco del trabajo que hacemos con compañeras de distintas organizaciones. Bueno, ¿qué entendemos por investigación activista? No es investigar sobre otras personas, sino investigar con, desde y para nuestros procesos colectivos y personales también. Entonces, no es investigar sobre las compañeras presas, no es investigar sobre las compañeras trabajadoras sexuales, no es investigar sobre nuestras compañeras recicladoras, sino con nuestras compañeras, con ellas, ¿no es cierto?, para producir un conocimiento colectivo. Y cuando nosotras decimos investigar con y no sobre otras compañeras, nos trae como varios retos metodológicos también. Es decir, cómo involucramos a compañeras diversas, porque nuestra organización está compuesta por mujeres diversas, compañeras que venimos más de la academia, más de clase media, compañeras que hemos tenido más acceso a estudios, a educación y compañeras que no han pasado por la educación formal y que por eso no quiere decir que no tengan conocimientos y no tengan mucho que contar, sino que son otros procesos. Entonces ahí decimos cómo hacer que esta investigación pueda escuchar todas las voces y pueda también involucrar a todas nuestras compañeras. Nosotras partimos de preguntas situadas, es
decir, que nace de conflictos, de urgencias, problemas concretos que tenemos nosotras y que se van transformando. Es decir, antes de 2024, por ejemplo, pensar en una investigación sobre el conflicto armado interno que estamos viviendo en Ecuador era impensable porque no vivíamos ningún conflicto armado interno. Ahora nuestros puntos de investigación tienen que ver sobre este conflicto armado interno que nosotros le llamamos guerra interna contra los pueblos, que está ocurriendo en Ecuador desde 2024, ¿cierto? Entonces antes nosotras teníamos como otras preguntas de investigación. Pero sobre todo nuestras preguntas se anclan en territorios, cuerpos, relaciones y nuestros procesos organizativos. Y entonces significa articular un compromiso que es, por un lado, no abandonar la rigurosidad metodológica, porque cuando investigamos lo hacemos con absoluta rigurosidad metodológica, ¿no? Pero además pero que esta metodología también acoja a nuestras compañeras de otros de sectores populares en este caso, ¿no? Sin dejar la rigurosidad, pero que también acoja compañeras, por ejemplo, que no leen fácilmente, que no leen fluidamente, que les cuesta un poco escribir. Entonces, ¿cómo compaginamos estas dos cosas? Finalmente, para que se pueda producir un conocimiento útil para nosotras mismas, o sea, para nosotras como organización también y para afuera también. Porque lo que nosotras buscamos es comprender, pero también fortalecer procesos, vínculos de incidencia y sobre todo acción y reflexión dentro de nuestra propia organización también. Entonces, bueno, yo voy a terminar con esto y luego le voy a dar paso a Heidi, que es quien nos va a contar específicamente lo que hacemos. Entonces, nosotras, claro, partimos de preguntas que no vienen cerradas, sino que se van afinando con nuestros procesos, nuestras conversaciones y nuestra necesidad colectiva. Ahora nuestra necesidad colectiva es comprender de qué hablamos cuando decimos de esta guerra interna que nos está afectando a todos y todas, pero sobre todo a los jóvenes de sectores racializados de las provincias costeras de Ecuador. Entonces, esa es como nuestra inquietud ahora. Y luego los métodos, nosotras elegimos como distintos métodos que nos permitan interactuar para interpretar estos hallazgos. Entonces, sí combinamos como esta metodología más formal que todos aprendemos en la academia, ¿no es cierto? Que tenemos como lectura de textos académicos, comparaciones, análisis, investigaciones, etcétera. Pero ¿cómo hacemos que esta investigación también pueda bajar y escuchar a nuestras compañeras? Entonces creo que ese es nuestro principal reto y ya Heidi nos contará un poco más, ¿no? Luego, un objetivo importante para nosotras es devolver el conocimiento y acercar el conocimiento a nuestras compañeras. ¿Cómo hacemos ese proceso de devolución? Entonces ahí la investigación muchas veces es un poco más lenta o es un poco más pausada, porque no todas leemos al mismo ritmo. Entonces, claro, lo que una, ¿no? Que viene un poco más de la academia puede leer en un par de días, nuestras compañeras toman un poco más. Y eso está muy bien. O sea, ese es el reto que nosotras tenemos cuando hacemos investigación y esta investigación feminista desde abajo que nosotras le llamamos, esta coproducción de conocimiento, porque no es solo como sumar un testimonio de una compañera, sino es que nuestra compañera se vuelva una investigadora popular. O sea, no es solo recoger el testimonio de las compañeras, que nuestras compañeras tienen, o sea, muchísimas cosas que decir y muchísimos saberes desde lo popular. No es solo recoger lo que nuestras compañeras dicen, que podría ser como la opción más fácil y más sencilla, sino es que nuestras compañeras se vuelvan investigadoras populares. Y para ella hay un reto enorme porque también la investigación tiene como ciertas dificultades para compañeras que, por ejemplo, no están muy familiarizadas con procesos de escritura, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, nosotras básicamente apelamos por una investigación horizontal, o sea, es decir, reconocemos nuestras diferencias, pero queremos que nuestras compañeras también sean partícipes, ¿no? Y que finalmente en un proceso de dignidad, o sea, no somos la beneficencia, sino que reconocemos que todas somos sujetas políticas y ¿no? Tenemos que aportar muchísimo, ¿no? Y lo que queremos también es investigar para guardar huellas, memorias, nombres, dolores, para que no se borren. Creemos que la memoria que hay en Mujeres de Frente, en nuestras compañeras, la memoria que tenemos es una cosa como muy importante para nosotras y también procuramos que esa memoria
no solo siga viva, sino que se pueda mostrar, ¿no? Bueno, voy a ir como rápidamente para que Heidi pueda explicar, ¿no? Ahorita estamos como investigando un poco la violencia estatales y militarización vinculada dentro o fuera de la cárcel, pero no solo. Pero también estamos trabajando, por ejemplo, temas de reparación, cuidado, reproducción de la vida, territorios, cómo todas estas violencias nos atraviesan en nuestro cotidiano. Pues estos temas no aparecen porque sí, sino es porque son temas que los vivimos en carne propia, decimos nosotros. O sea, son temas que nos atraviesan. La mayoría de nuestras compañeras de sectores populares, por ejemplo, que han sufrido violencia histórica, despojo histórico toda la vida, ahora están sufriendo una violencia especialmente focalizada contra sus hijos por ser niños jóvenes racializados. Entonces ahora nos interesa mucho entender esto, ¿no? Entonces es como son preguntas investigativas muy situadas que nacen desde nuestras propias necesidades como organización. Y la metodología, y con eso sí doy paso a Heidi, nosotras tenemos como muchas metodologías que utilizamos, círculos de palabra, diálogos. Una metodología que la hemos desarrollado bastante es la línea del tiempo, que es como una línea para reconstrucción de la memoria, donde ubicamos como hitos importantísimos que han ocurrido en nuestro país, en América Latina, en el mundo, en nuestra propia organización, para comprender cómo se están dando las dinámicas del mundo, cómo es que Ecuador, ¿no es cierto?, de ser una isla de paz, entre comillas, ahora es uno de los países más violentos del mundo. O sea, cómo pasamos de un país, ¿no?, donde no teníamos tantos problemas de violencia a un país que ahora la violencia es como inenarrable. Entonces, un poco utilizamos estas líneas del tiempo para poder comprender visualmente qué es lo que está pasando, ¿no? Utilizamos cartografías sociales para leer y poder entender el territorio. Desde la cartografía somos muy visuales. O sea, nosotras creemos que lo visual nos permite como entender y complejizar problemas. También utilizamos las historias de vida y los árboles de familia. Y esa es una metodología, los árboles de familia, y a Heidi hablará en profundidad, que ha sido muy difícil de desarrollar y de implementar porque saca muchísimo dolor. O sea, cuando nosotras empezamos a construir árboles de familia y empezamos a ir del abuelo, el bisabuelo, el no sé qué, el papá, la mamá, etcétera, hemos descubierto que nuestra historia es una historia de dolor, o sea, en nuestra familia hay violentadores, nos han despojado de recursos y eso ha generado un poquito de resistencia en nosotras, porque es de enfrentarnos a un dolor que a veces no queremos nombrar. Entonces, justo por eso, bueno, voy a saltar esto y voy a ir a nuestras escuelas, perdón que lo vaya tan rápido. Bueno, ahí Heidi, ¿cómo producimos investigación? Entonces, nosotras tenemos como ahora tenemos 3 escuelas que estamos desarrollando y que ahí es, digamos, donde producimos investigación así como dura y pura, ¿no? Entonces tenemos la escuela de educadoras que Heidi va a contar, la escuela de organización y la escuela Raíces. Yo les hablo de la escuela Raíces y Heidi termina con las 2 escuelas. La escuela Raíces es una escuela muy nuevita que tenemos desde este año. Son escuelas de investigación popular. Escuelas Raíces es para nuestras compañeras adultas mayores, que no necesariamente quieren dedicarse a investigar como tarea así profunda, pero que justamente por ser mayores tienen muchísimo conocimiento y que a veces se piensa que las adultas mayores, claro, como ya no pueden investigar ni moverse al mismo ritmo, ni tienen por qué querer, entonces un poco se les hace de lado. Lo que nosotras hacemos con la Escuela Raíces es desde la recuperación de la memoria de nuestras compañeras mayores, producir también un conocimiento y reivindicar su propio conocimiento, pero sin que sea como mucha carga para las compañeras, o sea, sin que sea, bueno, vamos a leer 5 horas, porque eso no lo van a hacer, o vamos a discutir y debatir y teorizar no sé, de ahí de los grandes debates feministas, no lo van a hacer. Es una escuela donde nos divertimos, pero también producimos conocimiento con nuestras mayores y reivindicamos, digamos, toda una vida que ellas tienen por delante y todo como un proceso que han hecho. Y luego tenemos nuestras 2 escuelas que Heidi les va a contar. Bueno, voy a cerrar, Nuestras escuelas. Ah, no, ya. ya, voy a cerrar para podernos ver porque hasta ahí llega
la presentación. Bueno, gracias, Nadia. Ahora sí, solo colocamos la U. Ya, ahí, Nadia. Sí, nos ¿Ves? vemos. Ya, ahí para vernos los dos. Bueno, como Nadia nos contaba, nosotras además de la Escuela Raíces que ya hemos presentado, tenemos un primer espacio que se llama la Escuela de Organización, que se abre como el espacio de entrada a la organización, donde vamos comenzando el proceso de incidencia política. Entonces, eso es una escuela que sirve de entrar a la organización, pero también de comenzar a problematizar, perdón, los primeros conceptos que son básicos en nuestra organización, como es el patriarcado, el feminismo, eh, el despojo, el capitalismo. Bueno, es una escuela que se piensa más conceptualmente. Y luego tenemos nuestra escuela de educación popular, que es donde se forman las compañeras que, como Nadia nos contaba, son coinvestigadoras, lideresas y facilitadoras de procesos con nuestra propia organización, pero también procesos a otros espacios. Esta escuela tiene como el interés de formar compañeras de sectores populares y de gente que ha venido más de la universidad o de la academia, que seamos capaces de pensar otras formas de educar. Mujeres de Frente trabaja con educación popular en el sentido que Paulo Freire y las feministas nos ha enseñado, haciendo que la educación sea un proceso de sanación en un mundo donde la justicia se propone como un castigo. Entonces, la educación popular para nosotras es la sanación entre el espíritu, el cuerpo y el alma, razón por la cual los temas que hablamos en educación popular son temas que van muy profundamente rozando nuestras vidas al tiempo que va construyendo conceptualizaciones, porque además la apuesta de Mujeres de Frente es también devolvernos la posibilidad que sectores que no han podido tener acceso a conceptos, a problematizar, haciendo como una introspección de los problemas que viven, sin embargo, en el cuerpo, tengan la justicia de volver a ellos mismos. Por eso nosotras nos especializamos en aprender el uso de las metodologías, que como bien nos decía Nadia, pasan muchas por la readmiración de la realidad, pasan por el fortalecimiento organizativo. O sea, es una escuela muy vivida al mismo tiempo que es de suma, de un pensamiento crítico muy amplio. Y nosotros teníamos otra escuela, que es lo que nos lleva a nuestro caso de estudio, en la cárcel de mujeres de Ecuador. Después bueno, hay mucha historia, como en todos los países de América Latina. En el 2014 se hace el cambio del modelo penitenciario, Mujeres de Frente tiene que salir de las cárceles y después de la pandemia, de la gran crisis que se genera en todo el mundo con la pandemia del COVID, Mujeres de Frente vuelve a entrar y nos encontramos que se está produciendo dentro de las cárceles un nuevo gobierno que no habíamos visto, yo creo que nunca en nuestra vida, pero además creo que muy pocas cárceles del mundo pueden contar lo que ha pasado con la cárcel, con el sistema penal y penitenciario ecuatoriano. Pero de ese proceso de entrar, creamos una escuela dentro de la cárcel de Cotopaxi, perdón, que es la cárcel de mujeres, bueno, que era la cárcel de mujeres en ese entonces, donde comenzamos un proceso de formación política e investigación con las compañeras. No podemos presentar nada de este tiempo por las condiciones que, como bien dice Nadia, vivimos actualmente, que es estar bajo una especie de guerra civil. Sin embargo, el proceso de educación interno lo que implicó, claro, es volver a producir junto con las compañeras que están presas conocimientos en un espacio muy vigilado, donde los problemas sociales pasan demasiado al ras de la piel, y con condiciones de extrema violencia. Porque lo que sucedía es que tanto la policía como los guardias penitenciarios, los militares y los mismos presos habían tomado el control de todas las cárceles y por ende las cárceles de las compañeras. Entonces, las negociaciones que se daban dentro del sistema penitenciario llevaban a que las compañeras tuvieran muy pocas posibilidades de autogestión y lo que se vivía adentro era un cogobierno entre presos y entidades policiales, luego entraron los militares. Entonces, ¿cuáles fueron las herramientas que nosotras usamos para poder seguir produciendo dentro de la cárcel? Fue sobre todo actividades que nos permitan hablar de manera segura, porque había una cantidad de vigilancias, pero también de relaciones, o sea, porque
es súper importante entender que la cárcel no es blanco y negro, que no, nosotras sí queremos decir que la cárcel no encierra a quienes realmente tienen la culpa de la estructura tan corrompida y tan despojadora del mundo, sino que adentro están quienes han sido racializados y producto de muchas dinámicas de acumulación y despojo, terminan funcionando para un sistema de acumulación capitalista. Entonces, en este proceso, pues las negociaciones son múltiples y había que negociar con todo el mundo. Sin embargo, llevamos adelante nuestro proceso haciendo bordado dentro de las cárceles. La metodología de bordar historias de vida, que también, o sea, que sobre todo es traído desde las compañeras de Chile, junto con un colectivo igual que se dedicaba al bordado, nosotras pudimos sostener un año de escuela donde obviamente comprendimos lo que nosotras hoy por hoy llamamos la transformación del Estado democrático a un Estado corporativista paramilitar, que lo que quiere decir es que esa idea de que las personas presas, que además son racializadas, son las culpables del crecimiento tan exponencial de la violencia y de la criminalidad en el Ecuador, es responsable de un grupo de personas afro. Sin embargo, lo que nosotras decimos es que lo que estamos viendo hoy en día en el Ecuador es cómo el Estado-nación, junto con las corporaciones y las élites ecuatorianas y transnacionales, se han dedicado a acumular recursos a través de la economía legal e ilegal y que se utiliza a todos estos sectores para poder realizar esta acumulación. Y consideramos que es paramilitar porque este fenómeno se dio dentro de las cárceles con la vigilancia de la policía y con la autorización de quienes la gobernaban. Por esa razón, este proceso investigativo que se da a partir del bordado y, como decía Nadia, a través de la reconstrucción de historias de vida, la búsqueda de memoria, la búsqueda de archivo, nos va encaminando a pensar que lo que nos estamos encontrando es una transformación profunda del Estado en beneficio de la acumulación y el despojo, pero a costa del rompimiento de los tejidos sociales. Lo que es interesante aquí, y perdón que te Sí. corte, Heidi, es que esta metodología del bordado, que uno pensaría qué tontería, bordar es cosa de mujer, de las abuelas, o sea, como es una cosa totalmente hecha de menos, sirvió para que nosotras podamos sostener una escuela un año dentro de la cárcel sin levantar sospechas. O sea, es decir, son mujeres que van a bordar. ¿Qué hacen las mujeres? Cocinan, cuidan los hijos, bordan. ¿Qué de raro tendría que las mujeres borden? Solo que no saben que bordábamos, claro está, pero son formas de permear este sistema. O sea, si no, no habríamos, o sea, si nosotras íbamos de frente a la cárcel, es lo peor, abolición y nada, solo no podíamos entrar, mucho menos ahora con cárceles militarizadas. O sea, es impensable, pero si somos un grupo de mujeres que van a abordar, que felicidad van a llevar alegría a las presas, claro. Entonces el bordado es muy revolucionario también, fue muy revolucionario en nuestro proceso dentro de las cárceles, ¿no? Entonces, estas metodologías que son menos prestigiosas o que desde la academia son menos reconocidas, realmente son metodologías importantes que sirven justamente para trabajar la memoria, pero para comprender muchos procesos, ¿no? Entonces, Sí, eso, y entonces ya creo que además vamos sobre el tiempo. Entonces, bueno, ese es el proceso de hacer investigación, acción en Mujeres de Frente. Es un proceso que pasa muy al ras de nuestras vidas, de nuestra experiencia, pero que por sobre todo nos dan respuestas a las condiciones de vida que se han creado. O sea, también es una manera de justicia y de reparación, como decía Nadia. Entonces, sí, y bueno, solo para cerrar, decir que hemos tenido como a veces como muchas dificultades mm, también, o sea que es importante nombrar, porque cuando se hace investigación, esta investigación a ras del suelo, investigación militante, investigación feminista, investigación con compañeras diversas, hay muchas dificultades también, ¿no? O sea, es decir, cómo creamos metodologías inclusivas, ¿no es cierto? Que no sean solo estas metodologías que implican como estas grandes discusiones, debates, teorizaciones, ¿no? Sino cómo hacer también que las compañeras reivindiquen su derecho a la palabra, su derecho al conocimiento. O sea, son como varias disyuntivas que hemos tenido que ir afrontando, ¿no? Y sobre todo cuando además hacemos una investigación situada que parte de hablar desde nosotras, claro, los dolores salen y eso es muy complejo porque no que, no sé, o sea, recordar que nuestra vida es
o sea, tal vez no queremos recordar, pero es necesario también. Entonces hemos trabajado, tenido que trabajar también mucho desde el dolor, desde y cómo crear también como sistemas de acompañamiento, porque esos dolores salen. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo procesas los dolores? Que claro que estaban ahí, o sea, claro que tu padre era un violentador, claro que te han violado, claro que te han despojado, pero luego cuando ya vuelves a hablar y vuelves a recordar y haces un clic y dices, mierda, o sea, me han violentado o me han despojado históricamente, eso duele. Entonces, también... a la par de estas metodologías de investigación, también tenemos estamos intentando crear unos sistemas también de sanación, ¿no? O sea, de cómo trabajar con este dolor que necesariamente sale, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, creo que con eso podemos Cerrar. cerrar. Gracias. Eh, Bueno, muchas gracias, Nadia. Muy, muy interesante. Seguro que hay varias preguntas, pero vamos a dejarlas para al final. Y ahí ya abrimos el diálogo también con las compañeras de Perú, a quienes paso a presentar brevemente. Entonces, están con nosotros Auna Paula Méndez Cosamalón, que es antropóloga por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Gobernanza, Desarrollo y Políticas Públicas por el Institute of Development Studies de la Universidad de Sussex, investigadora asociada al Centro Bartolomé de las Casas, el Grupo de Investigación Edades de la Vida y Educación, CICEPA-PUC, y exdirectora de la Asociación Red AINI Perú. Y también nos acompaña Kairumi, que es una activista peruana, autista, coautora del libro Ñahuiquita Kichari, docente de educación infantil y artista, superviviente de una experiencia de reclusión, intentando reescribir su historia. Entonces, también les agradecemos, Kairumi, Ana Paola, y la palabra está con ustedes. Hola con todas, todos, todes. Es un gusto estar acá y poder compartir juntas la experiencia de, bueno, de todo lo que llevo es muy emocionante para nosotras poder compartir el libro como, bueno, el proyecto como algo que ya puede ver la luz, ¿no? Entonces, entre Kairumi y yo vamos a irnos turnando la presentación. Si nos pueden avisar cuando falten 5 minutos, se los agradecemos, pero igual estamos atentas al tiempo. Este proyecto nació por allá por el 2022, más o menos, cuando mi colega y nuestra amiga, en realidad, Shari Neira, estaba haciendo su investigación doctoral. Entonces ahí ella tuvo una permanencia, un intercambio en el penal de mujeres de la ciudad del Cusco y se encontró con un grupo muy motivado de mujeres privadas de libertad que querían contar sus historias, que querían, tenían un proyecto armado y necesitaban unas interlocutoras que puedan hacer este proyecto posible. Entonces empezó como la historia de un libro y luego fue tomando otras formas maravillosas como la fotografía y el relato oral. Entonces, Shari y yo fuimos en realidad como no sé, como el puente para que este proyecto sea posible, pero este proyecto parte de las compañeras organizadas dentro del penal de Cusco. 5 de ellas se encuentran fuera de prisión y 7 todavía están dentro. Kairumi. Sí, nada, primero reconectar con lo que estaban hablando las compañeras. Han dicho muchas de las cosas que resuenan con lo que un poco quería compartir y me alegra que estemos como en sintonía de las mismas ideas. Eh, pues nada, quiero empezar pues siendo yo una cara que vengo intentando contar la historia desde mis ojos, desde mi experiencia, una persona que fue procesada hasta la fecha no se me ha sentenciado, pero más allá del proceso legal, todos vivimos esta experiencia, creo que desde distintos puntos, pero sí creo que coincido que siguen siendo desafiantes para, para cada una de nosotras.
Esta frase que está pues ahí es una frase que la construí en su momento, hace ya más de 2 años. Em, y ahora que lo reformulo, lo remiro, voy mirándolo desde otros ángulos. Entonces, pues ahora mismo estoy conectando con la Kairumi que estaba privada de su libertad con esperanza de algún día salir, que decía, cuando la conciencia está limpia, no oculta nada, nunca baja la cabeza, entrega todo y conecta con un corazón inocente. Corazón mío que hoy se abre la verdad con aquel día que dio origen a esta historia. Eh, Me sigo autodenominando Kairumi, que es una conjugación que hice en mis días de privada de la libertad, que veía como la piedra que yo tenía que atravesar, empujar o demoler para poder continuar. En ese tiempo tenía 29 años y escribía o conectaba con esta oportunidad de alzar mi voz. Quién sabe si en algún momento iba a ver la luz, porque la idea era que este proyecto viera la luz. El día 455 de mi entierro, a la fecha, aún todavía seguimos empujando este proyecto que esperemos que algún día. Yo ahora mismo estoy en España. Esta experiencia ha sido cuando yo estaba en Perú, porque soy peruana, y aún tengo la esperanza de que este proyecto llegue a mis manos acá en España. Siguiente. Así será pronto. Em, bueno, como les comentaba al inicio, Ñahuiquita Kichari significa abre tus ojos en quechua. Y fue parte, elegir el nombre fue parte de todo un proceso colectivo. Seguro en un momento Kairumi nos contará un poco más sobre cómo lograr entre las 12 autoras que integran las historias que están en el libro, un mensaje con el que se sientan identificadas, ¿no? Entonces, habían distintas maneras de presentar su experiencia de privación de libertad. Y fue muy emocionante cuando emerge este nombre, este título del proyecto, porque son justamente dos de las compañeras quechohablantes quienes proponen que sea esta como la comunicación, lo que quería comunicar finalmente el proyecto, ¿no? Que era una invitación a la afuera a abrir los ojos. Entonces, como les comentaba, empezó como un libro. Al inicio eran más participantes y en el camino fueron desistiendo algunas. Em, Shari y yo en realidad éramos quienes íbamos como un poco juntando las ideas e intercambiándolas para irle dando forma al proyecto. Y de pronto apareció la posibilidad de hacer un taller de fotografía participativa con el que felizmente creó mucho entusiasmo y estuvieron de acuerdo. Y se logró el acceso además de los equipos al centro penitenciario, lo cual, bueno, quienes venimos trabajando en espacios de encierro sabemos que este tipo de elementos siempre levantan como sospecha, pero en este espacio, como el proyecto fue tomando un espacio institucional muy interesante y fue recibiendo apoyo bueno, de las personas del Instituto Nacional Penitenciario, entonces creo que también permitió ver como que estábamos buscando colaborar entre todas, todos y todes en un proyecto que busca comunicar, ¿no? Como que busca acercar a la sociedad que se encuentra fuera del muro con la que está dentro del muro, porque no son dos distintas, sino son parte de la misma. Y luego, más adelante, se empezó a dar la vuelta sobre qué pasaría si es que leen las historias y si se escuchan y cómo llegar a otros públicos, ¿no?
Entonces se grabaron las historias y también se está produciendo un podcast. Entonces son maneras distintas de narrar, digamos, la misma historia porque ahora vamos a ver en las fotos que el relato fotográfico tiene un lenguaje de sensibilidad que quizá la letra y la voz a veces en el lenguaje hablado se ve un poco limitado, ¿no? Entonces, explorar la posibilidad del relato fotográfico fue toda una experiencia bastante sensorial y emocional que es un relato en sí mismo. Em, Estas son, digamos, la descripción de quienes participaron, sus edades, el lugar de nacimiento, el número de hijas e hijos y el nivel de escolaridad. Y estos datos que pues a veces son como bastante clásicos en una investigación, ¿no? Como situar a las personas que participan o co-crean en procesos de investigación, son muy importantes porque al llegar la idea, la propuesta del proyecto del libro Share y yo, fuimos adaptándonos a lo que necesitaba cada una de las participantes para lograr construir un espacio cómodo en el cual estén dispuestas a contar sus historias, o sea, o quieran continuar en el proyecto, ¿no? Más allá de que de manera constante se les preguntaba si estaban cómodas, si querían participar todavía o si querían retirarse, si querían cambiar, sacar, editar. Fue un proceso larguito, pero fue un aprendizaje maravilloso para todas como grupo. Pero no todas tenían la posibilidad de escribir por el dominio de la lectoescritura y no todas lo hacían en castellano. Entonces esa fue un reto y una adaptación importante que, ya que escuchaba a las compañeras hace un momento, de los retos metodológicos que te encuentras sobre la marcha, ¿no? Y cómo es algo que a veces se pasa por alto, pero que es algo muy importante para lograr adaptarnos a lo que necesitamos durante el proceso de co-creación, en los vínculos que vamos haciendo mientras llevamos a cabo estos proyectos. Quería continuar con lo que dice Ana Paula sobre el ingreso de la cámara. Eh, bueno, siempre voy a hablar a carácter personal, pero creo que compartimos comparto la opinión que tuvimos algunas conversaciones de pasillo en la que nos digan que va a poder ingresar una cámara, que es una cosa que lo máximo que tú podías tener ahí con muchísimas restricciones era una radio a pilas, muy, muy, muy antigua, nada de USB, nada. Entonces, que venga una cámara profesional era un evento que nos daba mucha ilusión, porque cualquier cosa que te acerque a la sensación de libertad es, es tocar el cielo. O sea, visto desde adentro es algo así. Pequeñas acciones que se hacen en colaboración con las personas de afuera no cambia nada, porque al final es tu día a día y tu rutina, pero creo que estas pequeñas acciones eh, te aportan mm, aprendizajes, reflexiones y energía para seguir al día siguiente. Eh, Respecto a lo que elegíamos mirar cada una, el taller de fotografía fue una experiencia maravillosa porque recuerdo las cosas que quiero citar, es que incluso me permitieron escoger la tonalidad que iba a tener mi fotografía. Más adelante aparece mi fotografía. Yo escogí el color azul porque en ese momento el color azul evocaba las emociones que conectaban con lo que estaba intentando transmitir en esta imagen. Como dice Ana Paula, hay cosas que transmite esa imagen, que espero que cuando se proyecte cada uno pueda intentar conectar con esta imagen, porque justamente no lo quiero transmitir con palabras porque incluso hasta la fecha no encuentro las palabras para comunicar lo que dice esa imagen y la tonalidad que utilicé, pues también lo mismo. Y mi historia es muy diferente a cada una de las otras compañeras. Y estas son otras dos fotos que yo sí puedo, no sé, interpretar el trabajo
que cada una de ellas hacía. Por ejemplo, en la fotografía de Rita está los monederos, que es una de las cosas que nosotros hacemos como método de ingreso, pero también se transmite muchísima historia, muchísima ilusión. No solamente es una fuente de ingresos, sino abarca muchísimas cosas más. Y el arte, que también diferentes formas de manifestación del arte que podíamos tener para, para sentir esa pequeños momentos de sensación de libertad. Eh, y una de las cosas también que ya fue al último del proyecto, cuando se nos propuso escuchar nuestras voces, también fue una experiencia en la cual no solamente la persona que te leía en el libro iba a intentar interpretar nuestras voces, sino aquellas personas que también querían añadir algo más o tal vez no tenían, porque muchas de mis compañeras creían que no tenían las suficientes habilidades para manifestarse por escrito, pues tal vez en esta oportunidad de tú poder narrar con tu propia voz, tu acento, y las personas quechohablantes manifestarte en su lengua materna, pues e incluso aumentaba el nivel de experiencia y sensación de libertad. Para resumir este cuadro, diría que todo, pequeña acción que hacían a Paula y Shari, nos sacaba muchísimas sonrisas, pero también había un enfrentamiento con nuestra sensación de si podíamos, qué tan suficiente era yo, qué tan hábil era yo para tomar una foto, para escribir un libro, o sea, te hacías preguntas que iban con mucho con tu imagen personal. Una de las cosas que es bastante maltratada en el tiempo que tú estás recluida, y tener este acercamiento, tanto el libro, la fotografía como el podcast, te hacían cariño a tu autoestima, que era una de las cosas que el sistema penitenciario no lo dice legalmente, pero las letras pequeñas de estar recluida de tu libertad es que van menguando tu imagen personal y quién eres, ¿no? Porque te conviertes en un número, una sentencia o un delito. Hola, Siguiente. ¿me escuchan? Sí, disculpa, es que me congelé un ratito, pero creo que es mi conexión a internet. Efectivamente, por Perú también tenemos algunas. Pero ya, bueno, sí, me avisan si es que se cuelga, perdón. Continúa, Kairumi. Eh, vale, en esta parte voy a retomar lo que dije al inicio, que es esta historia. Yo la vengo contando gracias al apoyo de Shari y Ana Paula en diferentes espacios, y cada que retomo las mismas preguntas que quiero compartir, lo voy viendo desde diferentes ángulos. Como decía una de las compañeras, el sistema de sanación no solamente está dentro, sino afuera. Cada vez puedo hablar de este libro, de las sensaciones, de la experiencia, eh, dejando un poco el dolor, no romantizándolo, que eso es imposible, pero sí aceptándolo como parte de mi historia, y poder transmitir diferentes mensajes. Y así como quise que a través del libro se escuchara mi voz, pues ahora en la experiencia que tengo muchos años después, sigo intentando hacer escuchar mi voz y reflexionando al respecto. Um, Hay muchísimas cosas que no se dicen en el libro, en el podcast, y esa es una de las cosas más difíciles de soltar, porque tu intención primaria es querer decir muchísimo, porque te están dando la oportunidad de que afuera te escuchen, sabiendo que tú no sabes si vas a salir en algún momento, o el momento en el que salgas se ve lejano, es muy incierto. Pero también hay un miedo interno de cómo se va a ver eso hacia afuera, qué tanto se puede decir, qué tanto se te pueda juzgar, porque a veces las palabras
no son suficientes. Y sabiendo cómo se mueve todo el sistema penitenciario, pues definitivamente miedo es una de las emociones que siempre estaba rondando nuestra cabeza. Por eso también hay muchas compañeras, y también creo que por muchas otras razones, pues en el camino fueron desistiendo, y me hubiera gustado que todas hubieran podido lograrlo, pero respeto también su decisión, que, que cada decisión que tú puedes tomar dentro de ese espacio es igual acercarte un poco a la libertad. Que ellas hayan decidido no continuar, pues están haciendo uso de su libertad, paradójicamente. Em, la experiencia a posteriori que tuve, mm, conversando con muchas otras personas, abriendo estos espacios, es que hay muchísima gente que no se ha acercado ni siquiera a esta temática y fácilmente cae en el discurso carcelario, eh, cuando no sabe todo lo que implica esta experiencia. La foto que está ahí es otra actividad que también ingresó, así como mencionaron las compañeras del bordado, así como escribimos un libro, pues también una propuesta de teatro. Capturé la imagen de ahí porque no tengo otra imagen mía dentro del espacio. Esa es una imagen dentro del centro penitenciario, que fue tomado en el año 2023, y una imagen que acaba de ser tomada hace un par de semanas en el 2026. Intento seguir reescribiendo la historia, sanando, pero sin dejar de olvidar ni de reescribir la historia. Uy, perdón. Y ya está. Pasa a la siguiente. Sí. Y bueno, sobre cómo fue para Shari y para mí, un poco coordinar todo esto, ¿no? Creo que es importante también ver en los procesos colaborativos todos los esfuerzos que también se empujan con mucho compromiso desde afuera para que funcione, ¿no? Porque hay una institución con sus reglas, sus sesgos, que pone las normas, pero que también nos dimos cuenta en el proceso de la necesidad vimos una oportunidad de diálogo, felizmente, y esto hizo que el proyecto fuera creciendo y tomando nuevas formas, ¿no? Me refiero a la institución penitenciaria que si nos decía un día que no podíamos entrar, pues no podíamos entrar, ¿no? O sea, así funciona, creo que en general. Y por otro lado, algo muy importante que mencionaba Kairumi hace un momento es que quienes fueron desistiendo en el camino hasta llegar a las 12 autoras finales, también hay un compromiso de por medio, ¿no? De no solamente se trata de tu historia, se trata de la historia de todas, ¿no? Entonces, y se trata de acordar o cumplir, porque claro, Shari y yo vinimos trabajando en esto durante muchos meses y años, pero necesitamos la primera versión, la segunda versión, dialogarla, intercambiar de manera virtual. Luego solamente tuvimos, nos hubiera gustado tener más tiempo en Cusco, pero de manera, digamos, intensa, fueron 2 semanas y quedó muy corto el tiempo, pero era todo lo que teníamos. Entonces, si las autoras no hacían su chamba, no hacían su trabajo, nosotras no podíamos hacer el nuestro, ¿no? Entonces también era un momento de negociación sobre poner en valor que nosotras estábamos muy comprometidas, involucradas en este proyecto, pero que no podíamos hacerlo, no sabíamos, no era una investigación nuestra, no se nos había ocurrido a nosotras, se les había ocurrido a ellas, entonces, y lo menciono en estos términos quizá porque es parte también de cómo se construye en conjunto con personas que se fueron conociendo
y estrechando vínculos a partir de compartir entre todas este proyecto, ¿no? Cada una desde su rol, cada una desde su historia y cada una aportando algo muy valioso. Y bueno, y sin duda también contamos con la maravillosa e iluminada mirada de Cristina Jara, que es la fotógrafa que hizo el taller, que acompañó a cada una con una dedicación admirable, de paciencia, de mucho cuidado en no presionar, en no apurar, que creo que a veces dentro de los establecimientos penitenciarios el ritmo es más bien la presión y el apurar, ¿no? El como empujar. Em, y bueno, y coincidimos con Cristina, que es una gran profesional que logró las imágenes que ven, ¿no? Que son muy lindas. Ya verán, cada una tiene su propio registro fotográfico completo, pero creo que desde fuera también hay otras instituciones como el Centro Bartolomé de las Casas, que es el centro de investigación en la ciudad de Cusco, que hizo el convenio con el Instituto Nacional Penitenciario y que fue la institución que respaldó el proyecto, que confió en el proyecto, eh, y que también son condiciones materiales no menores para que dar cuenta de todo lo que implicó, y la Asociación Retaini Perú, que también nos dio bastante apoyo para poder llevarlo adelante, ¿no? Y bueno, y la Universidad Católica para realizar el podcast, entonces así, y José Miguel que hizo la portada, entonces como que siempre buscando de distintas, tocando puertas que creo que el proyecto mismo se ha ido abriendo con la fuerza que tiene. Y bueno, acá hay algunas citas de lo que en ese momento fuimos ya hacia el final, recogiendo de qué significaba para ellas, para cada una de las autoras haber sido parte de este proyecto, ¿no? Kairumi ya nos contó con bastante más profundidad que estas citas, todo lo que puede implicar, ¿no? Que no solamente se queda en una frase, sino que son procesos que se van asimilando a lo largo de los días, que se van consolidando a lo largo de los encuentros que se tienen entre todas, con Shari y conmigo, que éramos quienes acompañábamos de manera individual a cada una en sus historias, ¿no? Entonces, la voy a leer solamente dos citas. Una es de Esmeralda, que en ese momento tenía 27 años y que ella nos cuenta que ver tus objetos preciados en una foto, saber que van a quedar ahí, que van a estar ahí y que se van a incorporar a la historia como un sueño, tener un recuerdo físico que no se puede acá en la cárcel, es muy significativo. Y Ana nos cuenta que aquí dentro tú estás encerrado, pero este proyecto es como una lucecita de libertad. Y efectivamente creo que todos coincidimos en que a veces no imaginamos cómo pequeñas ideas van abriendo nuevas puertas para resignificar el tiempo que una persona pasa privada de libertad, ¿no? Y el abanico de experiencias que se pueden vivir, que a veces son inimaginables. Entonces, esto es solamente un relato de cómo las ideas que fueron surgiendo a lo largo del proyecto fueron tomando formas cada vez más complejas y de las que estamos ahora muy contentos con el resultado. Ya. Kairumi, ya nos quedan 2 minutos nomás, así que ya vamos a ir cerrando. Vale, pues, ¿qué resiste este proyecto? Resiste al silencio, donde en un lugar donde pierdes el derecho a la libertad, al derecho de la expresión, sin decírtelo claramente, ¿sabes? Porque solamente es privarte de tu libertad, pero en realidad te van mutilando muchísimas otras cosas, el propio sistema en las pequeñas cotidianidades. Pues aparece la oportunidad de un libro, que ya de por sí es grande, luego fotos y un podcast. Es que hablar de un podcast es que hasta ahora no me lo creo de verdad. Es que 2 años después sigo impresionada de lo que se pudo lograr. Como dijo Ana Paula, es un trabajo muy duro de ambas partes
y que esté saliendo adelante hasta la fecha, reconoce el esfuerzo de lo que hace am, poner, en cualquiera de los contextos, poner de tu parte y hacer comunidad. Resiste al estigma, ya que efectivamente no somos un número, no somos un expediente. Seguimos siendo personas, seguimos siendo comunidad, seguimos siendo en especial mujeres. Y resiste a una mirada única sobre la cárcel para mostrar lo que se vivía dentro, como dice el título, desde nuestros propios ojos, de nuestra mirada y acercándonos a nuestra lengua nativa también. Y bueno, voy Y a cerrar con la frase mía que estaba ahí. Abrir los ojos es saber que al final las personas encarceladas son personas, son mujeres, son familias, son historia. Y ya está, ahora sí. Y bueno, ya solamente los datos formales del proyecto. El libro está en proceso. Estamos buscando Sí, más financiamiento para imprimirlo, así que bienvenidas sus aportes. Estamos viendo qué hacer. Pero en el QR pueden ver la página web y el Instagram es Abre tus ojos, Cárcel Perú. Está recién creado para poder, ahí vamos a dar las actualizaciones para lo que se viene, pero esperemos que todo eso sea este año, el libro, el podcast, la fiesta, todo. Así que estamos muy entusiasmadas porque vea pronto la luz, porque de verdad que han sido 4 años, no ni siquiera dos, han sido 4. Em, y sí, es una gran alegría. La coordinación estuvo a cargo de Shari y de mi persona, Ana Paula Méndez, la fotografía a cargo de Cristina Jara, y bueno, agradecemos a estas 3 instituciones que han colaborado de manera más sostenida en el proceso y la realización. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ana Paula, un trabajo increíble. Entonces vamos a abrir ahora para preguntas, comentarios. Yo creo que podemos recoger dos, tres, ahí ustedes responden y vemos si hay más preguntas. A ver si alguien quiere comenzar. Aida. Bueno, antes que nada, agradecerles a los dos grupos de ponentes, pues todas sus presentaciones son bien inspiradoras para quienes trabajamos en espacios carcelarios. Yo tenía una pregunta para cada uno de los equipos. Para el caso de las compañeras de Mujeres de Frente, quisiera ver si nos pudieran contar, como que fue todo muy general, bien importante, pero si nos pudieran contar de algún producto en específico o de algún proyecto en investigación que haya tenido un producto, para darnos cuenta un poco como de qué tipo de productos se han hecho o qué hacen con estos productos, si son diagnósticos, si son productos culturales, si son radios, si son un poco en ese sentido y también sobre la audiencia, sobre qué tanto eco han tenido frente a este tipo de... Sería mi pregunta. Y en el caso de Ana Paula y Kairumi, pues lo que más me impresionó de todo lo que me contaron es que hayan dicho que solo trabajaron 2 semanas adentro de la cárcel. Nosotros tenemos la colectiva editorial Hermanas en la Sombra y más o menos hemos hecho 22 libros en 18 años, pero cada libro nos lleva entre 1 y 2 años porque vamos despacito, vamos haciendo los talleres y las compañeras van escribiendo. Entonces, si nos pueden contar un poquito más si ellas, si algunas escribieron directamente o si lo que ustedes hicieron fueron entrar a grabar y transcribieron, y si fue así, luego qué hicieron con lo que grabaron, o sea, si nos pueden describir más metodológicamente el proceso y si este proceso tiene continuidad o ya se terminó con el libro, o hay manera de poder regresar a que lo vean quienes quedaron adentro. ¿Cómo es? ¿Fue como un momento congelado o es un proceso más largo? Y en ese Ujú. sentido tampoco entendí si Kairumi con la parte donde nos habla del después, si ella sigue escribiendo y está pensando en su propio producto, o qué imagina. Esas serían mis dos preguntas. Bueno, ¿por dónde empezamos? Que vamos a tomar como 3 preguntas, decía Mario. Bueno, es esa propuesta, no sé si alguien
Yo puedo aprovechar también y preguntar algo en el sentido también que decía Aida, primero para las compañeras de Mujeres de Frente, porque ustedes mencionaron sitiadas, que sería ya una publicación, pero fue una publicación de los primeros años de la colectiva, si recuerdo bien. Sé que ustedes van a publicar un libro que es por Kikuyo, que tal vez ahí sea una fuente, pero también quería preguntarles un poco más por eso, fuentes de consulta, ¿no? Sean materiales impresos, audiovisuales, complementando entonces un poquito. Y les quería preguntar también ustedes hablaban de las preguntas situadas. Y claro, son preguntas locales y al mismo tiempo son preguntas globales, porque ustedes van encontrando relaciones que son de problemas de orden global. Y en ese sentido también quería que nos contaran un poco de cómo ha sido participar de la red feminista y redes internacionales para tener una visión también sobre Ecuador. Y a las compañeras de Perú, eh, yo también quedé un poco curioso de entender mejor cómo se llegó a la decisión de querer contar historias, ¿no? Las historias de las mujeres que estaban adentro. Y me sorprende mucho porque hay mujeres muy diversas, ¿no? Están de Lima, hay una mujer de Letonia, es eso, ¿cierto? ¿Cómo se da ese diálogo entre esa diversidad de mujeres, ¿no? Conocer también un poquito más al respecto me gustaría. Entonces, a ver si alguien más se anima, juntamos una última. O si quieren nos van respondiendo y ahí hacemos segunda ronda de preguntas. Mario, solo como procedimiento, tal vez invitar a quienes, que ojalá invitarlos a que sí participen, queremos conocerles, a quienes están en el espacio, pero que si se pueden presentar y abrir la cámara cuando hacen la pregunta para que no sea tan impersonal este espacio, porque también es una comunidad de escucha que estamos construyendo. Yo Pues tengo sí. una pregunta más para las compañeras de Ecuador de Mujeres de Frente, ahí ya quizá la primera ronda. Bueno, primero felicitaciones por todo el trabajo que hacen, es profundamente inspirador, de verdad felicitaciones. Les mando un gran abrazo desde Perú. Y quería preguntarles sobre estos procesos de co-creación de conocimiento, ¿cómo son? En el proceso en sí, si es como esporádico, tienen algunas pautas, se establece como un primer intercambio, hay etapas, em, hay algunas tensiones, en tanto lo que yo aporto puede ser más valioso que lo que aporta mi compañera, cómo se gestionan, porque claro, a veces digamos, lo comunitario no está exento de tensiones, pugnas, relaciones de poder, ¿no? Entonces es parte de los vínculos humanos, pero cualquier reflexión sobre cómo se negocia con esto, creo que metodológicamente tremendamente útil. Entonces, yo creo que puede responder, sí, por favor, gracias. A ver, vamos a ir respondiendo por partes. Entonces, sí tenemos varios productos. Digamos, nosotras ya, Mujeres de Frente está desde 2004, entonces tenemos como muchísimos productos que ya hemos desarrollado a lo largo de estos más de 20 años. Entonces empezamos con las dos sitiadas dentro de la cárcel, luego hicimos varias otras sitiadas ya fuera de la cárcel, o sea, hemos readaptado la revista, porque primero era una revista muy solo dentro de la cárcel, ahora ya es una revista más amplia, ¿no? O sea que en diálogo con compañeras que están dentro de la cárcel, pero con otras compañeras también, porque nuestro colectivo empezó siendo un colectivo dentro de la cárcel y luego se expandió. O sea, luego lo que pasó con el colectivo es que nosotras muchos años al principio entrábamos y salíamos, ¿no? Las externas, las internas y externas, y luego nuestras compañeras que estaban presas salieron. Y eso abrió un primer debate en el colectivo, es decir, bueno, nuestras compañeras que ya salieron nos llevaron como otras necesidades también. Entonces de ahí hicimos como nuestras escuelas de formación, sobre todo porque nuestras compañeras nos decían, bueno, ya, sí, muy lindo lo teórico y todo, pero en lo concreto nosotras no sabemos leer y escribir. Ya, resuélvanos de ese problema. O sea, y es verdad,
Entonces, el colectivo ha ido pasando por varios procesos, ¿no? Entonces, ahora es un colectivo muy amplio que está conformado por diversas compañeras, compañeras que salieron de la prisión hace poco, compañeras que nunca han estado en la prisión, compañeras que se dedican a un montón de oficios, ¿no? Entonces, bueno, a lo largo de este tiempo hemos hecho como varios productos comunicacionales, si quiere. Tenemos un libro, el libro que tú nos preguntaste, Mario, que es este libro que se llama Mujeres de Frente, publicado por Kikuyu Editorial, que es un libro que recoge la historia del colectivo, o sea, como todo lo que hemos escrito, pensado, reflexionado desde 2004 está como recogido en este libro. Y entonces es súper interesante leer porque, claro, mucho del pensamiento sí coincide y luego muchas cosas ahora ya como que hemos ido cambiando también lo que pensamos, ¿no? O sea, como uno entra con una cosa y después, claro, de 20 años de reflexión, al final son otras reflexiones también. Entonces, este libro es bien importante para nosotras porque recoge nuestros primeros textos desde cuando entrábamos a la cárcel y éramos jovencísimas hasta nuestros textos ahora con compañeras que están ya en una escuela de formación política, que ya tienen como otra mirada, ¿no es cierto? Entonces, y de ahí, bueno, tenemos un montón de otros materiales. Todos los materiales están disponibles en nuestra página web y son de libre acceso, libre descarga, o sea, en www.mujeresdefrente.org. Ahí están nuestros materiales, porque también tenemos cosas, por ejemplo, que hemos producido de investigación un poco más académica, que se han publicado artículos en, no sé, en revistas o en otros libros, que hemos contribuido con capítulos, también están ahí, por ejemplo. También tenemos como, una cosa bien interesante que nosotras tenemos, que es un trabajo bien importante. Nosotras, creo, en 2022 levantamos una cosa que denominamos Memorial contra la Guerra, ¿no? Este memorial es un camposanto virtual, o sea, virtualmente es un camposanto que hemos intentado recoger los nombres de las personas que han muerto de forma violenta en este país desde 2022. Entonces ha sido todo un trabajo investigativo porque es recoger los nombres, corroborar que esos nombres existían de verdad, o sea, que no son nombres inventados, que fueron personas que fueron asesinadas o que han muerto de forma violenta, y hacer un camposanto virtual. Esta idea del camposanto virtual nace con la primera masacre carcelaria que se da en 2022 en Ecuador. O sea, con esa primera gran masacre carcelaria, nosotras decíamos, no sabemos qué hacer con tanto dolor, o sea, tanto dolor de las familias, porque además es una masacre donde, bueno, ahora como que ya estamos habituadas, ya una masacre más, una masacre menos, o sea, nosotras hemos ido como expandiendo la violencia de forma inenarrable, ¿no? Entonces, pero las primeras masacres nos impactaron tanto, por decir, eran cuerpos desmembrados que ni siquiera se podían reconocer físicamente, ya dentro de las cárceles. Entonces, se imaginan el dolor de las familias, o sea, de decir, ni siquiera tengo el cuerpo de mi ser querido para enterrarlo, o sea, no, por ahí me queda, no sé, el dedo, me queda por ahí, o sea, la pierna, pero, o sea, y lo siento por decirlo tan crudamente, pero son cosas que nos están atravesando ahora. Entonces, como no sabíamos cómo procesar el dolor de las familias que estaban afuera de las cárceles reclamando por los cuerpos de sus seres queridos en estas masacres, claro, decíamos, de alguna manera hay que hacer. Entonces, creamos este camposanto virtual, que este memorial contra la guerra, para poner sus nombres, porque decíamos, tienen derecho a tener una identidad y por último que tengan un lugar en el mundo que les recuerde, ¿ya? No, no solo porque son presos, es que ya no importa que fueron masacrados, no, tienen derecho, sus familiares tienen derecho a que su familiar esté ahí, que sea recordado. Ese ha sido como un trabajo importante que lamentablemente sigue alimentándose porque aquí la violencia va a un aumento, ¿no? Pero sí ha dado un poco de consuelo también a las familias de decir, bueno, o sea, ya, o sea, al menos se reconoce ese nombre, esa persona que fue una persona, no un cuerpo, no un preso ahí, una persona con identidad, con familia detrás. Entonces sí tenemos como varios de ese tipo de trabajos, ¿no? Y bueno, ahora estamos también produciendo otras investigaciones también, la arpillera, por ejemplo, que es este bordado
es la arpillera que se produjo, que es muy grande también, o sea, sí tenemos como, Ujú. hay algunas cositas. Y la otra pregunta, Mario, no me acuerdo muy bien cómo era la de las preguntas situadas, perdón, es que tenemos también un poco mal en internet. Solo si me la recuerdas así rapidito. Sí, uno te preguntaba un poco sobre el vínculo entre ese pensamiento local, situado localmente, y el vínculo global y la participación en redes internacionales como la red feminista, ¿no? ¿Qué significaba Ah, para ya. Ya, ahora sí. Sí, justo nosotras, como habíamos comentado cuando presentamos, nuestro proceso investigativo es muy al ras de nuestras historias de vida. Entonces, realmente tienen la rigurosidad para ir comprobando el hacer de la investigación. Entonces, por ejemplo, como nacimos en la cárcel, tenemos muchos vínculos aún con la cárcel, cuando se habla del despojo, claramente vas entendiendo las rutas que el capitalismo ha marcado en este país, primero desposeyendo a la gente de la tierra, mandándola a grandes ciudades, esas ciudades luego te encaminan a las rutas del tráfico y luego pues sigues entendiendo cómo las rutas del tráfico se conectan con otras ciudades, como las compañeras viajan mucho para, por ejemplo, Colombia o a Perú, ahí vas haciendo conexión con otra gente, o sea, realmente... Aunque parezca mentira o parezca incierto, cuando cuentas tu historia de vida personal y la pones a la luz de comprender la historia del mundo, te das cuenta que es paralela, o sea, que la destrucción de los tejidos sociales populares se construyen para lograr la gran acumulación capitalista. Entonces, ahí de eso surgen en el proceso investigativo como estas comprensiones entre lo nacional y lo global. Ahora, como colectivo, formamos parte de otra red un poco más global que se llama La Laboratoria, que es un espacio que tiene gente de España, Argentina, Brasil, Estados Unidos y bueno, otras personas de Europa que también hacen pensamiento crítico más en el sentido feminista y que igual toca muchos temas del monocultivo en Europa, la migración, bueno, y de ahí creo que no somos internacionalmente, o sea, con conexiones globales, no, nosotras creo que sostenemos sobre todo redes como la red feminista anticarcelaria porque creemos en cosas que realmente nosotras podamos sostener porque tenemos como alianzas profundas. Entonces, para nosotras la red es un espacio que es realmente importante de sostener, al igual que la laboratoria, porque tenemos convicciones compartidas y ya de paso queremos a la gente que está ahí. Entonces, sí, son como alianzas muy estrechas. Para nosotros el crecimiento de red es muy importante. Y respondiendo a la pregunta de Ana Paula, claramente, en la investigación en la investigación y en la vida colectiva hay tensiones a más no poder. De hecho, nosotros tenemos espacios de mediación de conflictos porque apostamos que algún día este mundo resuelva la justicia, no acercándose al sistema penitenciario y penal de justicia, porque lo que propone es castigo, sino que nosotras queremos repensar, sabemos que es un camino largo, pero que lo queremos lograr que realmente hay otras formas de justicia. Entonces, en ese sentido, comprendemos que es importante pensar los problemas y las contradicciones como oportunidades de crecimiento, donde hay cosas que necesitan ser conversadas, necesitan ser mejoradas. Entonces las tratamos de afrontar así. Y también poniendo nuestras desigualdades con sinceridad. O sea, nosotras sí apostamos a las verdades. Entonces, reconocer nuestros privilegios, reconocer desde dónde aporta cada una, también dejarnos tocar por lo que la gente nos enseña de un lado y el otro. O sea, quizás en efecto, como decía Nadia, nosotras tenemos herramientas que nos ha enseñado en la universidad, pero las compañeras tienen el conocimiento de vida y es en un doble sentido. Entonces, mientras ambas podamos conversar como unas comunes y darnos el respeto que ese conocimiento aporta, pues construimos juntas. Y las cosas que nos duelen o que se traban, pues las llevamos a mediación de conflictos, las tratamos de hablar y eso, aprendiendo siempre, no tenemos la fórmula. Bueno, y felicitamos también a Ana Paula y a Kairumi por wow, tan importante trabajo. Para nosotras es muy admirable, así que felicitaciones también. Estamos súper cerquita, Ecuador, Perú, casi que somos los mismos, Somos las los mismos. mismas, Muchas gracias, muy bien. pero felicitaciones también, impresionante. Muchas gracias. A ver, de lo que recuerdo,
puedo empezar metodológicamente cómo fue este proceso y ahí Kairumi no sé, tú tomas la palabra también. Em, Ujú. Fueron 2 semanas presenciales, pero fue un año virtual. Entonces, quizá ahí haya el rompecabezas completa la pieza que le faltaba. Entonces, claro, la virtualidad tiene distintos retos de posibilidad de conexión, de cambio de planes, audiencias judiciales que se virtualizaron masivamente por la pandemia. Pero debo reconocer y agradecer que el personal, las trabajadoras del penal de Cusco, principalmente acompañaron el proceso, lo respetaron y respetaron los acuerdos de que teníamos las reuniones. A veces se demoraban un poquito en llamar a las compañeras, pero y no siempre era el espacio ideal porque a veces había más privacidad, a veces había más gente alrededor o más bulla, pero lo que Shari y yo les pedíamos es que tenían que llegar con una primera versión para revisarla juntas. Incluso la primera versión a veces se nos enviaba por foto o escaneada y conversábamos ya, digamos, una a una, o Shari y yo y Kairumi, por ejemplo, sobre la primera versión, sobre la segunda versión, reordenábamos, se leía en voz alta, ¿no? Entonces, había, era el momento para trabajar sobre la historia, con las limitaciones metodológicas que sabemos que permitía ese espacio, además también... Materialmente, a Sherry y a mí nos hubiera encantado dedicarnos a este proyecto presencialmente todo el tiempo durante un año, pero no teníamos fondos para hacerlo y teníamos otros compromisos que, bueno, principalmente laborales o, en fin, como todas y todos, ¿no? Entonces, la virtualidad permitió que el proyecto pueda hacerse con esa, o sea, en el tiempo espaciado, pero que el trabajo sea sesión por sesión, autora por autora, y claro, claramente ya había un vínculo que se había construido y que en las 2 semanas presenciales todo fluyó bastante mejor, ¿no? O sea, fue maravilloso poder abrazarnos, estar juntas, compartir, hablar de otras cosas que no tenían que ver con el proyecto también, ¿no? Porque no todo era el proyecto, ¿no? Pero sí, creo que fue una importante adaptación y fue una ventana en la que la virtualidad estaba muy metida en la institución por la pandemia y por eso fue posible también, ¿no? Ahora seguro habrían otras condiciones. Em, y luego, pues el libro concluyó, el proyecto concluyó con el libro, el podcast. Se podría abrir una segunda etapa con quienes están fuera, seguramente, pero ahí también nosotros estamos abiertos a que esto pase. Todavía estamos cerrando la primera etapa, entonces, pero efectivamente va a ir tomando nuevas formas porque todas van a salir y, bueno, escucharemos qué nos quieren proponer las autoras del libro, ¿no? Que son finalmente ellas quienes nos convocaron. Ahora sí, le doy la palabra a Karime para que diga cómo se les ocurrió o por qué nos convocaron o qué pasó ahí, porque nosotras fuimos materia dispuesta para escucharlas, ¿no? Finalmente. Am, sí, una de las cosas súper importantes a recalcar a día de hoy es que las personas, bueno, voy a hablar un poco entre tiempos porque es una yo adentro, yo afuera, ¿vale? Cuando estábamos ahí, nosotras esperábamos que el libro llegara. O sea, es una cosa que tú has escrito con tu puño y letra y verlo regresar en una impresión formal, en un libro, ¿sabes? Que la palabra libro es muy fuerte. Entonces, ese espacio, o sea, esta primera etapa todavía no se ha cerrado porque todavía no se ha hecho llegar a las autoras su libro físico. Entonces, cuando esto se cierre y se vuelva real, yo creo que ahí se puede hablar de siguientes pasos, se puede seguir soñando, porque este paso importante de que recibamos nuestros libros, yo también lo espero acá en España, creo que va a ser súper enriquecedor y como el tiempo pasa y como estos proyectos son de largo aliento, pues no es lo mismo recibirlo tan rápido, eso hubiera sido la utopía, o recibirlo, pues, espero yo, solo 2 años después, que es el tiempo en el que estamos ahora.
Esas 2 semanas que fue presencial fueron las más intensas y la que le dio vida a... Como yo vivía libertad esas 2 semanas. Fue súper retador porque había muchas, bueno, estoy agrandando la cosa, pero habían varias tareas que era uno, pues entregar el material escrito, porque sin material escrito ni Ana Paula ni Chari podían hacer absolutamente nada y habían los límites de tiempos y justamente que ellas no se dedicaban a este proyecto fue algo que, si no me equivoco, dos, tres internas le solicitaron a ellas y ellas de su tiempo y de su voluntad pues decidieron abrirse ahora que es un megaproyecto. Imagínate, alguien te dice, oye, ¿me puedes ayudar? Que quiero escribir y se ha vuelto esta magnitud, pues yo no sé si Ana Paula y Shari se esperaban, se esperaban tanto. Eh, y quería también responder, no sé ya si Ana Paula quieres agregar algo, a cómo hicimos con la diversidad, poderlo englobar todo en un solo libro. Yo lo voy a resumir súper sencillo. El espacio carcelario, mm, para mí, desde donde yo lo vi, es el espacio más feminista, más sororo que puede haber vivido en toda mi experiencia como ser humano. Si bien es cierto, desde afuera es desastroso, los derechos, bueno, un montón de cosas, pero entre nosotras, entre la comunidad que se forma, te quitas absolutamente todas las etiquetas y eres tú como ser humano, porque socialmente somos mm, lo peor de la sociedad, o es al menos lo que intentan decirnos, pero entre nosotras no nos vemos así. Entonces se puede vivir la diversidad. Eh, es una mini sociedad en la que la diversidad puede existir, hay conflictos, ¿vale? Como dijeron las compañeras, y nosotras tenemos que resolver esos conflictos si queríamos sacar esta idea adelante. Y creo que se ha logrado y se está logrando hasta ahora en conjunto, ¿no? Sí, solamente quería agregar ahora que mencionabas lo de la diversidad, que debo muy honestamente responder a que para Shari y para mí ha sido un reto tremendo acompañar este proceso. Hemos aprendido un montón. Somos otras, definitivamente, después de este, como todas, ¿no? Pero el proyecto en sí nos ha transformado a todas. Pero a Shari y a mí como científicas sociales, metodológicamente ha sido una locura porque hemos tenido que lidiar con traducciones orales de quechua a castellano, de castellano a quechua, de ruso a francés a castellano y de regreso. Entonces, había un tema no solamente lingüístico, sino también de experiencia cultural de la cárcel con las desigualdades que se acentúan, que no son solamente de la cárcel, sino que reproducen lo que se vive fuera también, ¿no? No es coincidencia que las mujeres que eran principalmente quechua hablantes tuviesen el menor nivel educativo o que incluso en el caso de una haya tenido que llegar a prisión para conocer el sistema educativo de nuestro país. Eso es profundamente doloroso, ¿no? Entonces, no solamente se trataba de poner el traductor y ya. Entonces, creo que a nivel metodológico nos ha enseñado mucho en cómo la diversidad, porque ahora mucho, no sé, es una palabra que está, es un enfoque que cada vez se toma por un lente obligatorio, porque en nuestros países, en el mundo, cada vez la diversidad no es una excepción, sino es la norma. El reto es cómo lograr acoger esta diversidad para que la experiencia no sea desigual, ¿no? En la medida de que, y eso es un reto para quienes lo hacen, lo llevan a cabo, ¿no? Hablar varios idiomas, por ejemplo, ¿no? Tener la posibilidad de contar con personas que hablan estos idiomas para poder, acercar los testimonios de la manera lo más fiel posible. Entonces, creo que eso ha sido de los aprendizajes más potentes que puedo sacar del proceso. También se me había dicho si yo seguía escribiendo, como lo dije en alguna de las presentaciones. Para mí la experiencia del libro me hizo yo poder apropiarme de la etiqueta de artista y escritora que hasta ahora sigue teniendo repercusión en mi vida profesional.
y he tenido exposición de mis cuadros con relación a este proyecto también y ha sido gracias a Ana Paula y a Sherry que han seguido apoyándome y gestionando eventos como este para yo seguir dándole factor aprendizaje a esta experiencia que sigue siendo dura hasta estos días, pero también tiene estas oportunidades de poder crear lazos y poder ya reflexionar y compartir mi experiencia, no solamente dentro de mis cuatro paredes, sino mire, de manera internacional. Así que sí, esta experiencia me cambió la vida y sigo escribiendo, sigo pintando y ya soy artista oficialmente. Gracias por las respuestas, compañeras. Denise, ¿quiere hacer una pregunta, Denise? Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Pues yo me sumo al reconocimiento de todo el poderoso trabajo que hacen. Ya había escrito por ahí en el chat. Y bueno, contarles que es muy inspirador porque creo que el trabajo que se hace en las cárceles y los vehículos que se utilizan para eh, volver más humanizados estos espacios que definitivamente son espacios pues de desprecio del Estado, creo que son muy importantes, ¿no? Sea formato libro, podcast, fotografía, o sea, estos vehículos que son vehículos que muchas de las organizaciones, de las instituciones y que también de las personas nos apropiamos para llevarlos, eh, creo que son bien interesantes cómo se puede ir sistematizando las metodologías para utilizarlos, pero también el impacto que pueda llegar a tener. Y esto que dicen, a mí me hace mucho sentido y de verdad hasta me emociona porque dicen, bueno, soy otra persona, ¿no? A partir de lo que viví. Y yo creo que estas cosas que nos transforman tienen que ver con desaprender esto que nos enseñaron, ¿no? Pero también construir otras maneras, otras formas, ¿no? Y es bien poderoso como compartirlo en espacios como este, porque justo creo que de pronto pareciera que es muy cansado, muy vigilante, que hay mucha revisión, que hay mucho alrededor de nosotras cuando entramos a la cárcel que nos deja cansadas, ¿no? Nos deja cansadas y nos dice, de verdad, vale la pena todo lo que estamos haciendo, aguantarme tantas cosas que vivimos, ¿no? Para el proceso y escucharlas y decir, bueno, soy otra, creo que es una cosa que de verdad mueve, ¿no? Y motiva un montón para continuar haciendo esto. Y a mí me gustaría preguntarles, bueno, ya ni me presenté, pero soy de Niche Renterías, yo soy de México, de Morelos, eh, hermana de Hermanas en la Sombra, porque estamos bien cerquita, y pues ya con un poquito más de 10 años de experiencia también trabajando con cárceles, en particular trabajo con adolescentes desde hace mucho y con mujeres y bebés que viven con sus mamás en prisión, pero me gustaría preguntarles un poco, nuestra hermosa Heidi ya nos compartió, ¿no? Que ellas tienen como dinámicas para politizar los conflictos y transformar también estas cosas, pero a mí me gustaría preguntarles cómo también ustedes han ido como mirando estos conflictos éticos que pudieran darse entre la academia, ya saben, fundamentalista, ¿no? Y también el activismo, porque el activismo carcelario también no es que esté escrito ya, ¿no? Y seguro hay dilemas éticos entre la línea, entre una cosa y otra, el extractivismo. No sé, yo sé que justo son muy locales, pero a mí me gustaría saber ustedes cómo lidian con eso un poco para también comprender otras formas, ¿no? Porque de pronto suele ser muy complicado, pero además difícil irlo transitando, ¿no? Porque duele, porque pues también nosotras somos personas que siendo activistas o sea investigadoras o ambas, pues también nos atravesan estos dilemas éticos, ¿no? De hasta dónde y cómo. Y pues esa es mi pregunta. Y muchas felicidades por su trabajo y pues acá las vamos a seguir todo lo que hacen y lo que sigan. No dijiste que tu organización se llama Ah, Algaraza. sí, también la organización se llama Algaraza, estamos en Morelos y está integrado por personas que estuvieron privadas de su libertad y familiares. Yo soy familiar de una persona que estuvo en prisión. Eh, Bueno, sí, yo creo que puede responder. Bien, ya. dale. Bueno, justo nosotras en el proceso de investigación tenemos como, obviamente creo, primero como estar, perdón, ya me estaba pensando y al mismo tiempo intentando hablar.
Creo que tenemos muchas cosas justo para intentar no romper estas lógicas de la ética, no sobrepasar cosas como el extractivismo. Y creo que lo primero que nosotras tenemos como profunda política de mujeres de frente es reconocer los privilegios que nos da el publicar. Entonces, primeramente, Mujeres de Frente publica de forma colectiva. Su principal, o sea, nuestro nombre de publicación es Mujeres de Frente y abajo ya podemos ir diciendo qué compañeras hemos aportado o no lo hemos hecho. Segundo, sí hacer un reconocimiento de a quién nos devuelve el publicar, porque no es lo mismo poner en un currículum que has publicado cuando estás más vinculado a la academia que cuando estás buscando un trabajo más en los sectores populares. Entonces, para quienes ya han tenido acceso, casi que es como prohibido poner en el currículum que has publicado. O sea, no tan así, pero pero sí como una forma de saber que esto se regresa en igualdad a la organización, o sea, reconociendo realmente qué hemos hecho. Y una tercera vía también es reconocer las cosas que nos permiten publicar, no solo como ese espacio de reflexión, o sea, para tener espacios de reflexión hay que permitirnos la reproducción de la vida. Entonces, publicar no solo es quienes terminan escribiendo, sino justamente quienes están en los entornos de cuidado, quienes sostienen más la cotidianidad de la organización. Entonces, quienes estamos como en los equipos de educación popular, en el equipo de coinvestigación, al mismo tiempo tenemos como la obligación organizativa de estar en los espacios de reproducción, de cuidar a los niños, de cocinar el almuerzo colectivo, del limpiado de la casa común. Entonces, que llegar a un nivel de producción de conocimiento también pasa por tener lugares de reproducción ya permitidos. Entonces, que todas nos dediquemos pues al hacer y al pensar. Y que por último, las investigaciones que hagamos nos permitan darnos respuestas para nuestra vida. Como decíamos, en un momento de la historia donde el racismo está, y nos parece sumamente repetirlo y repetirlo, donde el racismo está arrasando con las poblaciones afro, con los migrantes, con las poblaciones indígenas, para nosotras es importante que por lo menos nuestras aportaciones a la academia sirvan para decir que el discurso que en este país por lo menos se maneja de que las personas racializadas son quienes han construido esta violencia, no es así, sino que por el contrario, las personas racializadas llegan a entornos de precariedad y de delincuencia y de venta de sustancias ilegales porque hay otros que se están enriqueciendo y que están realmente llevándose a sus arcas la capacidad humana, la destrucción de los tejidos, la destrucción de los territorios. Y entonces para nosotras es supremamente importante que la investigación sí devuelva algo o que por lo menos rompa con el círculo de decir que los pobres son los que tienen la culpa del mundo que está como está. Por eso también ahondamos en decir, veamos a los otros. Ya, América Latina produce, pero ¿quién consume? ¿Dónde está en la cosa del narcotráfico las farmacéuticas? ¿Cómo las industrias acaparan todos los territorios para poder seguir teniendo minerales, el agua? ¿Por qué ya nosotras no tenemos posibilidad ni de ser felices y los ricos sí pueden disfrutar en nuestros territorios, en nuestras playas? Entonces, nuestras investigaciones tienen que dar al final un poco de justicia, un poco de sanación y con que alguien al final diga, es verdad, no fui culpable de aquí, de estar aquí, ya creemos que eso es mucho más importante que, que como todo lo otro que invita a la academia, que obviamente es lindo también. Entonces también es eso, como saber disfrutar la vida a través de investigar y vivir la colectividad. No sé si Ana Paula quiere comentar algo de la pregunta, que es también Denise, algún comentario. Sí, O Kiara. Ujú. bueno, creo que es una perspectiva muy interesante sobre la cual me he quedado, creo que un poco repensando algunas cosas, porque efectivamente yo publico, ¿no? O sea, soy dentro del espacio académico, de toda la formalidad, entonces es como, es triste ver, o en todo caso, creo que es una lucha constante el buscar otras formas de conocimiento, otras voces, que es un espacio
más diverso, menos patriarcal, más comunitario, ¿no? Entonces, bueno, creo que nos podríamos tomar unas chelas y discutir ampliamente sobre eso porque es un sentir como que a veces uno piensa que es la única manera en la que se puede generar conocimiento y de pronto te das cuenta que hay tantas otras maneras más creativas, diversas, amables, em, pero claro, creo que justo hace poco Shari y yo hemos estado tratando de hacer un recuento metodológico de cómo fue esto, ¿no? Que no fue planificado metodológicamente, pero sí justamente, o sea, las preguntas que todos nos hacemos, ¿no? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo fue? O sea, ¿qué elementos, además, qué elementos coinciden? Porque cada proyecto va a tener vida propia y sus circunstancias propias, a veces políticas, materiales, institucionales, de disposición de las personas que quieren participar, ¿no? Entonces, creo que hay hay como esta separación entre el lenguaje o el registro académico y lo no académico, cuando en realidad la producción de conocimiento es una circulación constante. Entonces, creo que nos queda un poco como seguir luchando para que haya un diálogo cada vez más conocido, porque si no somos islas también, ¿no? Porque, ay, no, qué pesados los académicos con los que no siempre se puede hablar, porque no siempre tienen muy buena cara. No todos, pero bueno, algunos. O sea, en todo caso, la institución universitaria está constituida en esos cánones que esperamos poco a poco ir desarmando, pero porque justamente se necesita el puente a lo real, ¿no? No solamente lo que está en el espacio intelectual del pensamiento, sino justamente de la acción. Y la acción tiene que ver también o sea, la discusión sobre la reproducción de la vida no puede seguir siendo invisibilizada, ¿no? Tanto a nivel colectivo como a nivel privado, porque para quienes más publican es porque seguramente lavan menos platos, ¿no? Entonces, es parte de las desigualdades que se dan a distintos niveles y que se tienen que poner sobre la mesa. Entonces, sí creo que definitivamente el escribir en distintos formatos es un ejercicio tremendamente necesario para hacer puentes de comunicación y encima ahora que la IA escribe por ti, es tremendamente lamentable eh, cómo se pierde esta cualidad en tanto que puede abrir tantas puertas, ¿no? Como las que se nos abren en este espacio virtual y seguro se nos seguirán abriendo para intercambiar. No sé si Kairumi quieras agregar algo. Nada, yo solamente me quedo, desde mi punto de vista, que siempre defiendo es la diversidad, tanto en el ámbito académico, porque am, más allá de haber pasado por esta experiencia, también he formado parte del mundo académico y tengo la dicha de haber estado en ambos lados, ¿no? Y eso creo que enriquece mi juicio crítico y mientras más diverso y mientras más gente oponiéndose a nuestros puntos de vista haya, nos va a hacer movernos y replantearnos y seguir creciendo como seres humanos, replanteándonos nuestro propio punto de vista, por más que estemos fielmente convencidos de que esto es verdad. Porque como seres humanos tenemos que siempre repensarnos, y quien más nos hace repensar es quien más diferente a nosotros es. Tal vez. Bueno, quería leer también algunos comentarios que están acá en el chat. Tenemos un comentario de Tiara, Daniela Mendoza. Dice, hola, no tengo cámara en esta ocasión, pero fue de mucho aprendizaje escucharlas. Hace 2 años estuve en Santa Marta, Ciudad de México. Pudimos sacar unos fanzines de escritura y poesía. Me gustaría compartirles por aquí la primera edición. Me llamó la atención la importancia de sistematizar esas experiencias y sobre todo la retribución que se hace a quienes participan en estos procesos. ¿Cómo hacen ese balance, digamos, de impacto o aportación? En la primera presentación ponía una pregunta eje
Eso fortalece el proceso colectivo, solo produce información para otros. Y coincido que construir pensamiento es importante en ambos sentidos, pero por las condiciones suele ser más difícil mostrarlo adentro. Joe Whitfield también comentó, dijo muchas gracias compañeras y saludos desde Gales. Lamento solo haber estado escuchando, pero quedé impresionado como siempre. Denise, que después nos compartió también su pregunta, nos dice gracias por compartir con tan poderoso trabajo que hacen. Esos espacios son muy motivadores y inspiradores. Y Coleta dijo, muchas gracias, ha sido sumamente interesante y también quiero felicitarles por ese trabajo tan importante que están llevando a cabo en Perú y Ecuador. Lamentablemente tengo que entrar a otra reunión, pero bueno, ahora Paula voy a estar en contacto. Entonces, bien. Aida, Perdón, es que es tan rica la conversación y hay tantas cosas ahí, porque yo estoy un poco en el lugar de Ana Paula, o sea, yo estoy y aquí me estoy conectando y la red es de un centro público de investigación en México. Yo soy activista, pero también soy investigadora. Y acabo de estar en un congreso de estudios latinoamericanos que hubo en París y me invitaron a presentar un libro que se llama Víctimas, la condición contemporánea, algo así, de un equipo de argentinos. Y ahí se abrió un debate, porque yo les decía que teníamos que dejar de tratar los testimonios de las personas de los movimientos sociales o que viven el sufrimiento social como fuentes para analizar, porque en esos testimonios hay teorizaciones sobre el mundo y que teníamos que acercarnos a esas voces como teorizaciones sobre el mundo. Y el coordinador del panel argentino académico me dijo, bueno, es que esas posturas populistas tuyas, y lo escribió, por cierto, está en un diálogo que está escrito, mueven la especificidad de la academia, porque si lo mismo, si una persona que no está en la academia teoriza igual que teorizas tú, entonces ya no se necesita la academia, porque ¿para qué servimos entonces? Entonces me llamó mucho la atención la respuesta tan fuerte, ¿no? Porque yo creo que estos diálogos de saberes que tenemos aquí sí retan la academia. O sea, en el fondo yo lo que leí es, ¿tiene miedo a perder su chamba o qué, no? Es así como, si todo mundo produce conocimiento válido y todo mundo teoriza, entonces yo para qué sirvo, ¿no? Entonces, bueno, solo lo quería poner aquí en la mesa porque ahora esta persona me invitó a publicar un debate entre los dos y yo estoy dudando mucho si sí o no le entro porque también son estilos muy fuertes de mucha descalificación, pero sí creo que algo que dijo Kairumi y es que hay que picar piedra y hay que dar esta batalla y hay que abrir estos espacios porque tenemos que transformar también nuestros centros de trabajo, ¿no? Para quienes estamos en centros de trabajo de educación, ¿no? Que cómo formamos, pero también cómo entramos al diálogo público, ¿no? Yo agregaría, además lo que ya había dicho, también cuidando nuestro propio ser, porque si uno no está bien de aquí, exponerse de esa manera puede ser violento. Entonces, yo sigo aquí compartiendo mi experiencia, reflexionando al respecto, porque tengo el apoyo psicológico y porque mi red de apoyo me ha permitido continuar adelante a pesar de todo lo que he vivido, pero siempre es importante ya cada quien evalúa su propio entorno para enfrentarse a esta revolución, a estos espacios donde se necesita mucho carácter, es importante también cuidarnos y abrazarnos a nosotros mismos con nuestra red, con gente que nos que nos haga esa fuerza, porque la fuerza contraria viene fuerte, ¿eh? Y cuidado. Heidi. Sí, yo solo quería decir que también, o sea, que coincido con Aida y con Ana Paula, porque la academia también son espacios a los que el resto quiere llegar y que tiene derecho a llegar. Entonces, que también tienen que ser espacios que cuando, o sea, por los que hay que seguir luchando, que la educación, el pensamiento tienen que ser de todos. Entonces, que así sean, o sea, que siguen siendo entornos que hay que transformarlos, pero que también son los espacios de los sectores populares o que tienen que llegar a ser.
Bueno, ahora ya estamos llegando al límite de nuestro seminario, de nuestro tiempo, entonces les agradezco una vez más por la presencia. Todo el seminario está grabado, entonces va a estar disponible, ¿no? Online para quien quiera ver las grabaciones. Y todas las presentaciones creo que nos llevan a pensar justamente otras formas de justicia, de alejarnos de la punición y otras formas también, como ustedes están diciendo, de hacer academia, ¿no? Cómo podemos pensar en academias que ayuden en procesos de sanación, procesos de justicia y no de exclusión, no de incrementar las heridas. Entonces, creo que fue un espacio muy rico para intercambiar. También le quería agradecer a Ida que siempre está impulsando espacios como estos de encuentro, de debate. Entonces, muchas gracias también a Ida por la invitación a hacer este trabajo conjunto. Como anuncio, decirles que, bueno, ya muchos lo saben, pero lo repetimos. Este es un espacio promovido por CIESAS, que es un centro público de investigación en México, y por la UNILA, que es una universidad pública en Foz do Iguazú, en Brasil, y por la Red Feminista Anticarcelaria de América Latina. Vamos a suspender por vacaciones de verano, pero regresamos en septiembre. Casi siempre son los jueves a este mismo horario, según donde estén en cada país. Son las 12 de México y vamos a tener, les damos así nada más como algunos brillitos para el próximo semestre. Vamos a invitar a nuestros compañeros que están en Europa, también haciendo investigación en cárceles, en Italia, en Gales, que está aquí Joy Whitfield, que platicó hace ratito. Vamos a invitar a compañeras de Uruguay que están trabajando en cárceles en Uruguay, compañeros de Puerto Rico. Entonces, casi siempre una sesión está dedicada a una región del mundo. Tenemos pendiente una sesión con nuestras compañeras de Venezuela, que están también en nuestra red, pero lamentablemente están pasando momentos muy difíciles y tienen muchos problemas de conectividad, pero vamos a ver cómo lo logramos para que las compañeras venezolanas también puedan compartir su experiencia. Entonces, pues estén pendientes. Pusimos un link, quienes necesiten constancias, ahí está, a las ponentes les van a llegar las constancias de seguro, pero quienes están como audiencia, que se registren y también es una manera de tener nuestro directorio para seguirlas invitando y pues nos da muchísimo gusto y pues aquí en México las vacaciones empiezan el viernes, entonces pues a cuidar la cuerpa, el autocuidado y las compañeras de España a sobrevivir el calor y la de Italia, Lucibel que está aquí desde Italia. Sabemos que están pasando un verano calientísimo, consecuencia de lo que hacemos con la madre tierra, pero pues cuídense mucho. Por favor, ¿podrían Bueno, volver a muchas compartir el gracias. link El link de Facebook. de asistencia? Ah, sí, un momento, Gracias. un momento. Ah, a ver, antes de que, entonces no cerremos todavía para poder. Yasmín, ¿puedes compartir? Yasmín, ya te fuiste. Génesis, ¿puedes compartir Ya el link lo de volví a pegar, asistencia? perdón, Ah, ya lo volví a perfecto. Sí, Ahí está. Ok, perfecto. Damos un minutito, Fabiola, para que lo puedas copiar y ya nos desconectamos, ¿verdad? Bueno, bueno, muchas gracias. Espero que nos sigamos encontrando, que disfruten mucho sus vacaciones. Por favor, no abran la computadora. Eh, bueno, Nos vemos bueno, pronto, entonces. hasta luego. Luego, Mario, Chao, gracias. Muchas Gracias. 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 Luego. Adiós. Espero que estén bien. Adiós, bye bye.